Bueno, mantenga su Biblia abierta y vamos a estar transitando una vez más por algunos temas que considero yo son pertinentes, y hoy quizás ponemos un paréntesis breve a la reflexión sobre el apóstol Pablo y su tránsito por los tres ejes culturales de la experiencia cultural occidental. Hemos estado meditando ya por varias semanas sobre un tema muy interesante, Lucas en su Evangelio y en el libro de los Hechos, que también es de su autoría. Quizás el único autor gentil que dispone la literatura bíblica, nos ha brindado una exposición rigurosa que supera con creces a gran parte de la historiografía del siglo I y del mundo antiguo. La descripción densa, lo exhaustiva de la forma en la que se aproxima Lucas a los grandes temas y narrativas que le son propias a su tiempo, hacen empalidecer a gran parte de la comunidad historiográfica del mundo antiguo. Esto es algo que han tenido que reconocer aún los peores detractores de la espiritualidad cristiana, han tenido que reconocer el valor que Lucas tiene en términos historiográficos. Cada detalle, cada aspecto minuciosamente expuesto nos permite entender que estamos ante un autor para nada superficial. Y por supuesto, la Biblia no es un libro al que le podamos atribuir la gloria a sus autógrafos, porque entendemos que más allá de Lucas está el Espíritu Santo, y más allá y más acá, Él es el que dirige cada palabra consagrada en ese libro. Ahora, podemos ver que la actitud de Lucas, si usted ve en el capítulo 1 del Evangelio de Lucas, es una actitud que todo estudiante bíblico debería imitar. Tanto, no solamente los teólogos y los que han puesto todo su esfuerzo en el estudio de la sistematización de las verdades consagradas en el Evangelio y del carácter de nuestro Dios, sino que también tenemos a un Lucas que claramente nos dice acá en el capítulo 1 de su Evangelio, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Es interesante que parece indicar que Teófilo era un hombre que estaba encumbrado y era un sujeto, por lo menos debió haber sido un funcionario público de envergadura. Este Teófilo, que su traducción a la lengua castellana lo que traduce es amante de Dios, teos, Dios, y filos, amor. Este Teófilo de alguna manera es el destinatario de Lucas, tanto para el Evangelio de Lucas como para el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es el que nos ha estado ocupando por todas estas semanas. ¿Por qué es importante este paréntesis? Y creo que vale la pena que usted lo recuerde. Hemos meditado sobre la interacción misionera que Pablo mantuvo con tres ejes incontrovertibles de la identidad conceptual y cultural del mundo occidental. Vimos a un Pablo interactuando en el Areópago de Atenas, en el Cerro de Marte, lo que para nosotros sería un auditorio donde la academia del siglo I se reunía, y estamos hablando de que aún el mundo romano, con todo y su esplendor político y militar, tenía un profundo respeto por la experiencia cultural helénica, griega. Fueron los griegos, por supuesto, los grandes mentores de la cultura de Occidente desde sus orígenes, y ¿quién puede negar que la política de Aristóteles, la república de Platón, la ética de Nicómaco, la metafísica de Aristóteles, el movimiento pitagórico, Anaxímenes, Anaximandro, y gran parte aún del mundo de los sofistas, entre los que está Protágoras y muchos de estos expositores, dejaron una impronta significativa en la cultura de Occidente? Vimos a un Pablo interactuar con esa gente, porque Pablo debatía, nos comenta Lucas, en las sinagogas con los judíos y en las plazas con los filósofos, entre ellos los epicúreos y los estoicos, nos describe Lucas en el libro de los Hechos. Así que Pablo era un ministro muy versátil, era un hombre con una competencia comunicativa formidable, podía hablar con religiosos y con intelectuales.
Podía hablar con gentiles y con judíos. Era un sujeto que, además de ser un políglota y de poder hablar en las lenguas del mundo del siglo I, era un sujeto con una formación cultural, yo diría que hasta intimidante. Dios echó mano de esos recursos. El Señor echó mano de esos recursos y los puso en el altar para su servicio. Ahora, usted puede ver que Pablo interactuó con Grecia, Pablo luego interactuó con el mundo judío, y pudimos verlo cómo las autoridades civiles, las autoridades religiosas, en estas 2 últimas semanas, nos encontramos con una forma de ateísmo muy interesante, que es el ateísmo funcional. El ateísmo formal es el que afirma que Dios no existe. El ateísmo funcional es el que afirma que Dios existe, pero con su conducta lo niega. Es una forma de ateísmo. Y vimos que los líderes religiosos de su tiempo eran auténticos ateos, al punto que interpretamos que cuando Pablo no pudo reconocer al sumo sacerdote, en un acto de sarcasmo y de ironía, le dice: disculpe, yo no sabía que usted era el sumo sacerdote. Quizás a juzgar por lo que usted hace, no puedo concluir que usted sea una autoridad espiritual para este pueblo. Es interesante ver a Pablo en ese diálogo con el liderazgo religioso, con las élites rancias de la burocracia religiosa. Y luego vamos a ver a Pablo, ya rumbo a Roma, en una interacción con el mundo de la hegemonía política, y cómo Pablo interactuó con los grandes jerarcas y el testimonio que el Señor dijo tenía que llevar incluso al César. Es interesante lo que el Señor providencialmente hizo, y lo que curiosamente es que estos viajes misioneros, algunos de ellos fueron financiados por sus propios detractores. Interesante cómo el Dios que invita es el Dios que paga, cómo el Dios que llama, el Dios que comisiona, es el Dios que abre puertas que nadie puede cerrar y cierra puertas que nadie puede abrir. Tenemos mucho que aprender del tránsito misionero de Pablo en estos 3 ejes. Pero como estamos en la Semana Mayor, Jesús interactuó por lo menos con 2 sectores de los que Pablo tuvo que interactuar en el libro de los Hechos. Usted se preguntará: ¿y por qué Jesús no interactuó con los griegos? Hubieron experiencias con gentiles y con griegos dentro del Evangelio, pero la interacción cultural no fue parte quizás del ministerio de nuestro Rey y Salvador, por lo que nos explica Juan. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El horizonte ministerial de Jesús era y debía ser el mundo judío. Era el llamado del Mesías. Él fue llamado para asistir, en este caso, al pueblo elegido, al pueblo del pacto, y fue el rechazo de ese pueblo el que permitió ahora abrir el compás de gracia al mundo gentil, mas a todos los que creyeron en su nombre les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Así que tenemos ahora la bendición como gentiles. La incredulidad hebrea abrió el compás de la gracia al mundo gentil, y hoy podemos por la fe ser herederos de las promesas consagradas a Abraham. En ti serán benditas todas las familias y las naciones de la tierra. A su nombre sea la gloria. Así que por lo menos Jesús interactuó con 2 de estos sectores, tanto con el mundo judío como con el mundo romano. Y ya vamos a ver eso. Pase la página y vamos a ponernos en el capítulo 3 y vamos a explorar, porque hoy se está celebrando el Domingo de Resurrección. ¿Qué se supone debería estar haciendo la iglesia? Mis queridos hermanos, y esto ojalá sirva como una forma en la que usted puede interactuar con la institución religiosa mayoritaria. Tenemos que lidiar con el catolicismo, tenemos que lidiar con gran parte de la interacción cultural que Roma nos impone, y usted tendría que brindar una respuesta desde la fe, bien argumentada. Los cristianos y los auténticos pensadores cristianos no pueden ir al diálogo misionero con eslogan. C.S. Lewis decía que los eslogans son un testimonio de empobrecimiento intelectual. Cuando usted no sabe pensar, usted tiene que repetir eslogans. Y C.S. Lewis, creo que este brillante apologista intelectual británico,
nos recordaba de que uno de los factores de empobrecimiento de la actividad política es cuando los políticos tienen que echar mano de eslogan. Echar mano de eslogans. Usted puede ver que los eslogans en verdad es una forma de racionalidad prefabricada. No tienes nada que decir, pues echas mano de recursos. Los evangélicos tenemos muchos eslogans y tenemos incluso vicios de lenguaje. Y esas son cosas que no se deben hacer. Debemos tener una reflexión, una meditación permanente en la palabra de Dios para no incurrir en estos vicios del lenguaje. ¿Cómo no se incurre? Bueno, bautizándose en esta palabra, habitando en ella, viviendo en ella, respirando a través de ella y dejando que el Espíritu Santo mismo que le inspiró sea hablando, iluminando, dándonos luces y permitir ver lo que un lector profano no podría ver, porque solamente se puede ver es bajo la luz de su dirección y de su guianza. Pues vamos a ver, porque Jesús obró en un contexto cultural serio, donde le correspondió a Jesús inaugurar su labor ministerial. Hoy en el Domingo de Resurrección les decía yo, y esto como respuesta al catolicismo, no basta con poner palmitas enfrente de nuestra casa. Si usted la quiere poner, póngala. No tengo ningún problema en que usted ponga la rama enfrente. El problema es que usted ponga la rama y no explique qué significa la rama. El problema es que usted esté anclado a un eslogan y a elementos litúrgicos, coreográficos, litúrgicos de la espiritualidad, y usted no tenga una experiencia auténtica de lo que traduce lo que diría el antropólogo francés Claude Lévi-Strauss. Usted ha sustituido el mito por el rito. Usted piensa que el evangelio es una experiencia litúrgica y no relacional. El cristianismo no es litúrgico, el cristianismo es relacional. No es la coreografía de nuestra fe, no es el histrionismo en la predicación, no son nuestros aspavientos y nuestras puestas en escena. Es una auténtica relación que puede traducirse en fruto y en transformación de conducta. La fe cristiana en última instancia es conducta transformada. Por sus frutos los conoceréis. ¿Se parece usted a Cristo? Es la pregunta que debería hacerse un cristiano. Y si nos queremos parecer a Jesús, vamos a ver qué significa el Domingo de Ramos para un cristiano. ¿Qué debería estar haciendo un cristiano para decir que es cristiano en la Semana Mayor? Mire lo que pasa acá. Primero vamos a hablar del contexto en el cual Jesús se incorpora. Vamos a hablar un momentito de cuál es el contexto social, cultural, político que Jesús le correspondió vivir. Miren esto, capítulo 3, verso 1. Miren la descripción fina, densa, maravillosa de Lucas. En el año 15 del imperio de Tiberio César, tuvo el cuidado de decirnos hasta la fecha, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Tracónite y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Nos está dando la introducción del ministerio de Juan, pero era el contexto en el que Jesús, por el mismo Juan, es presentado, y al que él dice, viene, porque fue el contexto de su bautizo, viene uno al cual yo no soy ni siquiera digno de desatar o de atar las correas de sus sandalias. Miren el mundo en el que Jesús irrumpe. Envió un comisionado que serviría para allanar el camino del Rey y Salvador, y en el contexto en el que se introduce Jesús al mundo es este. Era en el año 15 del imperio de Tiberio César. Vamos a hablar de los gobernantes de turno. Vamos a hablar quiénes eran los que estaban en el poder cuando Jesús surge a la escena. Tiberio César, un personaje que debe ser objeto de nuestro estudio. Porque Tiberio, cuando usted lo explora, hay una controversia historiográfica sobre si Suetonio y algunos de los comentaristas de su obra han hecho un despropósito con la imagen de Tiberio. Y muchos dicen que puede estar sesgada
Bueno, la historiografía tiene ese problema. Ya Roland Barthes y su crítica a la Escuela de los Anales nos recordaban de que, bueno, estamos ante la imposibilidad de que el historiador se desvincule de su subjetividad y que el historiador deje caer la subjetividad en la narrativa también histórica. Si a usted le caía mal Bolívar y le gustaba Páez, usted va a llamar a Bolívar, ¿verdad? Muchos han presentado la imagen de Bolívar casi como una figura iriática. Así el romanticismo del siglo XIX nos lo presentó casi como un santo. Luego la revisión histórica lo presentó como alguien de carne y hueso. Quizás Guzmán Blanco fue el precursor de esa visión iriática del libertador, al punto que él quería parecerse a Bolívar en muchos aspectos. Y ustedes pueden ver que los historiadores también deforman las perspectivas, dejando caer sus valoraciones al interpretar el hecho histórico. Eso es inevitable. Pero se ha debatido mucho si la perspectiva de Tiberio no fue intoxicada o sesgada por sus detractores. Lo cierto es que si usted lee a Suetonio o lee a cualquiera de los comentaristas, Filón, que posteriormente también haría mención de algunos personajes acá, Flavio Josefo y otros historiadores importantes para la reconstrucción del mundo antiguo, particularmente del Nuevo Testamento, quizás nos encontramos con una lectura sesgada, pero usted puede leer la vida de Tiberio y decir, fue un niño enfermizo, avergonzaba a sus padres porque era de linaje real e imperial y decían, no puede un niño teniendo una estirpe imperial estarse enfermando a cada rato. Es un testimonio de debilidad, es débil. Sus padres y sus familiares lo tenían por idiota en los primeros momentos, en su adolescencia y en su infancia. Decían, está disminuido intelectualmente, es torpe. Algunos comentaristas dicen que quizás era hasta tartamudo para aquel momento. Un muchacho que si usted lee esas páginas logra empatizar con él y podría decir, oye, pobrecito, teniendo por familiares a un Calígula, por ejemplo, y teniendo por familiares a todos estos peluches que son unos verdaderos estudios bíblicos apocalípticos. La verdad es que debió haber vivido bastante mal, teniendo gente que hablaba mal de él, que lo tenía por idiota, que era un estúpido, que su tío abuelo, que era el regentor imperial del mundo, de alguna forma lo veía con desprecio y lo veían bastante mal. El muchacho sufrió de bullying. Y podemos ver algo interesante en Tiberio. Tiberio es el sujeto, el que recibe bullying, si no es sanado, va a practicar bullying. Como un acto de retaliación, como un acto de venganza. Yo sufrí, ahora sufren por mí. Fui perseguido, ahora yo persigo. Fui denigrado, ahora me toca denigrar. Fui maltratado, ahora yo maltrato. Deja que la rueda dé una vuelta y yo me ponga arriba y tú te pongas abajo para que tú veas si el gas pela. Yo creo que con Tiberio estamos ante la experiencia de un sujeto disfuncional que sin un encuentro restaurador con Cristo degeneró en una suerte de pedófilo voyerista, así lo describe la historia, un sujeto que incurrió en crueldades impresionantes a pesar de que fue un muchacho maltratado y después de que tuvo algunas relaciones con algunos filósofos que le brindaron instrucción en términos de retórica, aparentemente logró superar la tartamudez, logró hablar con elocuencia y con habilidad para la persuasión social. El tipo llegó a convertirse en un extraordinario orador al punto que hizo cambiar de perspectiva a muchos de sus detractores. Dirían, oye, pero qué cambio tan sustancial. Algunos comentaristas dicen no le quedó más remedio ser el sucesor, en este caso del imperio, porque era el de mayor edad dentro de la familia, pero todavía había cierta reticencia por sus competencias. Lo cierto es que este resentido, porque el resentimiento es cosa seria en política, como los nacionalismos son cosa en política, ya vamos a explicar por qué el nacionalismo no es. Yo creo que el general Leboeuf, aquel solemne, extraordinario general francés, le recordó al mundo, no, el nacionalista, el patriota, es el que ama su patria por encima de todas las demás. El nacionalista
es el que odia a todas las demás y solamente ama su patria. Así que en vocabulario ético deberíamos ser patriotas, no nacionalistas. El nacionalismo es peligroso, si no pregúntenselo a los nazis. Y cualquier ideología de esa característica es peligrosísima. El chauvinismo, por el resentimiento. Tengo que demostrar que soy mejor. Tengo que pasarle por encima a los que no son como yo. Tengo que destruir al diferente, al que no comparte mis genes, al que no comparte mi identidad de origen. Y ese resentimiento mal trabajado en manos de un tirano es cosa muy seria. Pues de Tiberio se dice que era un sujeto que ya cansado de la actividad sexual con las mujeres y después de haberse cansado después también de la actividad sexual con los hombres, tenía un grupo de niños amaestrados para meterlos dentro de sus piscinas y sodomizarlo dentro de las piscinas. Estos niños los llamaba él los pececillos. Los pececillos eran de alguna manera estos niños que él sodomizaba. Ya la satisfacción no la encontraba ni en las mujeres ni en los hombres, sino en los niños. Así que tenemos un pedófilo que mandaba a tener relaciones sexuales para contemplarlas, para contemplar pornografía de manera vívida. Era un voyerista. Y con actos de crueldad inefables, en el que se comenta que algunas de las leyes que ya estaban prescritas en Roma impedían que se podía asesinar a una mujer virgen, ahorcarla, por ejemplo. Él decía, no te puedo ahorcar porque tú eres virgen. Mandaba al soldado a que la violara y después ya no es virgen, pueden ahorcarla. Gobernantes. Ahora, la iglesia se sorprende y saben que Lucas está diciendo más de lo que nosotros a veces podemos entender. Cuando la Biblia dice escudriñar las escrituras, es que curioseen, pregunten, se dan cuenta de lo que significaba ser Tiberio para el siglo I. Y nosotros ponemos el grito al cielo, pero Maquiavelo, un libro que alguien podría decir, ¿por qué el pastor habla tanto de Maquiavelo? Romano Pastore, especialista en el pensamiento de Maquiavelo, tuve el honor de que fuera mi profesor de filosofía política. Él decía, Maquiavelo ha sido muy mal entendido, porque Maquiavelo no quizás está enseñando solamente lo que un político debe ser. Maquiavelo era una suerte de periodista que con vocabulario satírico e irónico estaba haciendo una descripción del poder del mundo renacentista. Yo quiero que ustedes vean cómo se bate el poder tras bastidores, no en la fachada, no en el discurso, no en las estructuras mediáticas, cómo es el poder detrás de bastidores. Y Maquiavelo dice, los que tienen el poder van a buscar cualquier medio para preservarlo. Y si tienen que matar niños, pues maten niños. Si tienen que violar, asesinar y matar a su propia familia, pues háganlo. El poder no está vinculado a ninguna dimensión ética. El poder es supramoral, es amoral, diría Maquiavelo. Así que él lo que estaba era describiendo los hechos de simonía, de violencia, de la familia Medici en el Renacimiento, y nos la dejó caer en El Príncipe. Cuando usted ve lo de Tiberio, usted diría, un gobernante así, no habéis visto nada, podría decir Maquiavelo, no habéis visto nada. El poder corrompe, y los peores hombres han estado vinculados al poder. Tiberio, un pedófilo, voyerista y sádico, era el máximo regentor del imperio. ¿Quién era su segundo al mando? Siendo gobernante de Judea, Poncio Pilato. Bueno, ya hablamos del presidente, Náguara Peluche. Y si él era el Estado, y si él imponía sus criterios, imagínense lo que podía pasar de ahí para abajo. Vamos a hablar del gobernador, Pilatos.
Según el testimonio de Filón, voy a leer literalmente lo que Filón de Alejandría dijo. Filón decía que era un sujeto venal, violento, rapaz, extorsivo y tirano. Naguará, ese va a ser el gobernador que va a estar gobernando cuando tú inicies tu ministerio. Vas a tener de presidente a un pedófilo voyerista, un sádico resentido que impuso su agenda de resentimiento al resto del universo político. Vas a tener de gobernador a un sujeto venal, violento, rapaz, extorsivo y tiránico, que obra sin ningún tipo de restricción pública. ¿Y a quién vas a tener de alcalde? Mira quién es el alcalde, otro peluche más. Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea. Tetrarca de Galilea, este Herodes es hijo de Herodes el Grande. Herodes el Idumeo, que no siendo judío, estaba usurpando el trono de Israel. Porque siendo Idumeo, era de origen edomita, los enemigos jurados de Israel. Cuando llegan los reyes magos y le dicen, vinimos a visitar porque tenemos entendido que ya nació el Mesías, Herodes se puso, ¿cómo que el Mesías? El que dicen los judíos que va a ser su rey. ¿Saben lo que estaba diciendo él? Hay que inhabilitar a Jesús, porque hay que matarlo. Yo no voy a dejar el puesto, porque yo no soy judío. Dios mío, la Biblia es peligrosa. ¿Se están dando cuenta? ¿Por qué este libro no entra en algunos países? ¿Por qué explicarla te convierte en un delincuente de odio? Hay que, ¿dónde dicen que? No podemos dejar que ese niño nazca. Yo soy un usurpador del trono de David. Mi origen es idumeo. Yo vengo de las tierras de Edom, de Esaú, el fratricida que quería darle muerte a Jacob, que nunca perdonó a su hermano, el que resintió siempre por parte de que su hermano se quedó con la primogenitura. Y ahora tengo la dicha de ser yo un heredero de Esaú, el que está profanando el trono de David. Y me vienen ustedes a decir, una comunidad internacional, viene a decirme que ahora nació el verdadero rey. No, hay que matarlo. Y les dijo, ¿dónde está? No le dijeron. Lo cierto es que tenían referencias y el Señor les había indicado que vendría el rey. Y Herodes dijo, hay que matar a todos los niños. Y le preguntó a los eruditos, ¿dónde van a ser el Mesías? Y le dijo, bueno, aquí dice en la Biblia, el profeta Miqueas dice que va a ser en Belén, Efrata. Bueno, mátenme a todos los niños de 2 años para abajo que nazcan allá. Me los matan a todos. Imagínese usted un sujeto que no le importe matar niños con tal de preservar el poder. Ese era el alcalde. No, el alcalde para el momento en que Jesús nació. Pero el heredero, cuando Jesús inició el ministerio, fue Herodes el tetrarca, el hijo de Herodes el Grande, el infanticida. Cuando la gente celebra el Día de los Inocentes, cuando celebran disfrazándose, echando chistes bobos, diciendo mentiras, se están burlando de un evento de genocidio. Porque una generación de niños fue asesinada para poder borrar del mapa al rival político de Herodes, que en este caso era nada más y nada menos que Jesús. Herodes decía, de Jesús nacer, mi poder se ve comprometido. Es interesante ver esto. Este tetrarca, el hijo, porque tuvieron que dividir la alcaldía en 4 pedazos, el que está a cargo de un cuarto, el tetrarca, y la dividieron entre estos descendientes. Este peluche era tan corrupto, además de ser un lascivo, que de hecho le bailaron, le gustaba ver mujeres bailar desnudas y tenía pues sus actos lascivos, puso a bailar a una muchacha y de estar siempre vinculado a excesos, a las bebidas, a los bacanales, a las orgías. Este alcalde orgiástico de alguna manera tenía
3 personas más con las que compartía el reino, ¿no?, de su padre, y en este caso la alcaldía de Judea. Dividieron en 4 pedazos y su hermano Felipe tenía una mujer que le gustaba y le quitó la mujer a su propio hermano. A la que Juan el Bautista le dijo: no te es lícito tener a esa mujer por esposa, y tu conducta inmoral está comprometiendo la paz de nuestro pueblo. Ahora usted puede entender un poquito más por qué a Juan lo mataron. Ahora, presidente, un pedófilo voyerista, sádico y corrupto. Gobernador, un venal violento, rapaz, extorsivo y tirano como Pilatos. De alcalde, porque la mayoría del movimiento ministerial de Jesús se dio en la tetrarquía de Herodes. De alcalde, nada más y nada menos que a un orgiástico, hedonista, desvergonzado, usurpador de un trono, y que por motivos políticos ocupaba su cargo, porque eran sus alianzas con Roma las que permitían la permanencia de Herodes en el cargo. Por eso estaba peleando con Pilatos por estructuras de poder. Nos encontramos que ese era el contexto en el que Jesús tenía que proclamar. Ahora, ¿cómo serían las autoridades religiosas? ¿Se están dando cuenta la Roma de Jesús? Ahora mire la Jerusalén de Jesús. No era menos impresionante el desafío. Y siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás. Bueno, Anás era suegro de Caifás, eran una familia y estaban acomodados. El negocio era que si alguien traía ofrendas al templo, tenemos que vender para garantizar lucro. ¿Y cómo hacemos para vender? Bueno, vamos a ver cómo hacemos para sacarle billete a la iglesia. Si ellos traen para acá una ofrenda, pongamos un corderito, tú vas a decir que el cordero está malo, así esté bueno. Usted no pregunte, yo soy el sacerdote. No juzgue, no evalúe, simplemente reciba. Así se parece mucho al liderazgo autoritario y arbitrario. Anás y Caifás decían: traigan el ovejito para acá, no juzguen, el que no sabe de esto que no se meta. Este ovejo no sirve, este chivo no sirve, sirve este que tengo yo aquí. Ajá, pero yo vengo en peregrinación de distintos lugares de Jerusalén. Bueno, peor para usted, ese que usted trae no sirve. Este sí sirve y cuesta $50. Oye, yo no me voy a echar el viaje para buscar otro en el rebaño. Véndamelo pues, aquí está. Y le daban el ovejo. Déjame ese calembe aquí, ese calembe que no sirve, mételo para acá. Aquí lo vamos a tener nosotros bien cuidado, y me deja ese calembe que no sirve. El calembe de ovejo que no servía para la ofrenda, cuando entró por alguna razón de la alquimia, se convertía en una ofrenda maravillosa. Entraba ahí y después el calembe que no servía lo vendían en $50 más. Y dice, este es el ovejo que sí va a servir para el sacrificio. Y tenían un negocio donde cambiaban ofrendas, negociaban con el tema. Se parece mucho al que vende milagros. Se parece mucho al que dice que para ser salvo basta la firma del Papa y con la indulgencia lograr salvación. Al punto que Caifás, el yerno de Anás, según el testimonio de la historia, mató a su propio suegro ahorcado. Me imagino que estuvieron en conflicto los números. Es vergonzoso el mundo al que Jesús tuvo que predicar. Estaban corrompidos desde arriba hasta el sacerdocio. Estaba corrompido el mundo en toda su dimensión. ¿Tuvo palabras Jesús fuertes para esa gente? Fueron las palabras de Jesús. Mire cómo Jesús se refirió a Herodes. Lucas 13:31. Es interesante que Lucas dejara ver lo que Jesús pensaba de Herodes, el tetrarca. Lucas 13:31. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Herodes te quiere matar.
Ahora miren la manera en la que Jesús interactuó con las fuerzas políticas de su tiempo. Y les dijo, id y decid a aquella zorra, lo llamó zorra. Aquí tenemos que decir, como dicen algunos amigos, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Decid a aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios, y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jesús le dijo, un momentico, vos no me matáis a mí cuando a vos queráis. Yo muero es cuando yo acabe mi obra, porque nadie la va a poder quitar, sino que yo la pongo voluntariamente. Ninguna potestad tuviera sobre mi vida si no te viniera de lo alto. Tú estás allí por algún motivo providencial que nosotros en nuestra ingenuidad espiritual desconocemos. Pero yo voy a culminar mi obra, porque yo seré inmortal hasta que el propósito de Dios se cumpla en mi vida. A su nombre sea la gloria. Manda y dile a la zorra esa que a mí yo me podré morir en un accidente, pero nunca moriré accidentalmente. Manda y dile a ellos que ellos no son los jueces de la tierra. Y sí, voy para Jerusalén, porque no hay otra forma de morir más solemne que morir en la tierra que ha resistido la voz de Dios. Y miren cómo se muere en Jerusalén. Interesante, porque si usted sigue leyendo, Jesús casi llora sobre la ciudad. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como a la gallina sus polluelos debajo de sus alas, y no quisisteis? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús llorando sobre la ciudad impenitente. Jesús llorando sobre una ciudad que se cumplió plenamente esta profecía en el año 70, cuando el emperador Tito devastó a Jerusalén, asesinó a cada uno de estos líderes y burócratas de la religión, donde quedaron sin templo y empezó una diáspora por casi 2000 años. Y no van a ver nuevamente hasta que ese mismo pueblo de resistencia, ese mismo pueblo que le dio muerte al Mesías, dice el profeta Zacarías, cuando todo ojo le verá, porque el que ha de venir vendrá, amada iglesia, y hay que estar vestidos, bien ataviados, como una novia percibida, porque el que ha de venir vendrá. Y mientras ese rey viene, y cuando él venga y se abran los cielos como pergaminos, y podamos ver la gloria del resucitado, del Cristo triunfante, del que vendrá a imponer con vara de hierro justicia a las naciones, dice el profeta Zacarías que ellos de rodillas, todo ojo le verá, y ellos dirán y mirarán al que traspasaron, y harán llanto por él como se llora por hijo primogénito. Porque entonces resplandecerá la luz del evangelio en el corazón del pueblo de Israel. A su nombre sea la gloria. Así que hay una obra maravillosa que cumplir en Jerusalén. Qué extraordinaria cabalgata, qué extraordinaria agenda. Miren qué peligroso era predicar en el siglo I. Ahora, Jesús no se intimidó para nada. Como la iglesia no debe intimidarse. Los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Miren, hay un relato de la toma, porque la Segunda Guerra Mundial es un interesante punto de inflexión en la historia universal. Los jóvenes hacen bien en estudiarla. Conocer el conjunto de eventos geopolíticos que dieron razón a la Primera Guerra Mundial, un reacomodo geopolítico después de la era posimperial, el reacomodo geopolítico de Europa, lo que tradujo luego la insurgencia de los nacionalismos en la primera mitad del siglo XX, cómo estos delirios nacionalistas terminaron en lo que culminó en el año 45 con 2 bombas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki,
un emperador interpretándose como Dios, Hirohito, en Japón, y podemos ver los excesos del paganismo, porque tanto el nazismo como la cultura nipona y aún la misma cultura fascista en Italia, todos invocaban en su nacionalismo a los arraigos paganos, precristianos, como fundamento de su agenda política. El paganismo es totalitario, el paganismo es lesivo a la convivencia civil. Un emperador que se hacía llamar Dios, Hirohito, necesitó 2 bombas para hacerle entender que era de carne y hueso. Y sabe que tú no eres un Dios, tú eres un hombre, sujeto a las mismas pasiones y contingencias de cualquier mortal. El problema con el poder es que deforma nuestra interpretación de la realidad. El poder saca lo peor de nosotros. ¿Sabe que el poderoso, usted entrevista a un poderoso y hay episodios clínicos? En psicología se llama esta enfermedad megalomanía. La idea de que yo debo ser algo sobrenatural. Y no hay uno de ellos que no diga que son semidivinos o divinos. Jerjes el persa, Nabucodonosor el caldeo. Los césares eran sin duda alguna también semidivinidades, eran el Quirios de la historia. Atahualpa en el Perú decía: no hay una hoja del Cusco que no se mueva sin el concurso de mi voluntad. Usted puede imaginarse decir que no hay una hoja del campo que no se mueva sin la voluntad de él. O sea, él es Jehová, pues. Él se creía Jehová de los ejércitos. No hay una hoja del Cusco que se mueva si no es por mi propia voluntad. Náguara, estaban inflados. Nabucodonosor nos dio una lección, y antes de pasar a lo que debe hacer la iglesia, vamos a explicarnos un poquito de por qué esto sucede. ¿Por qué suceden estos delirios? Vamos a volver al texto que sirvió de perícopa la semana antepasada, el capítulo 33 de Isaías. En Isaías, Isaías tiene, hermano, la teología propia más deliciosa que usted pueda leer. Toda la escritura es inspirada por Dios. Pero ¿cómo dejó caer Isaías una interpretación tan clara del carácter soberano de nuestro Dios en la historia? ¿De quién es el auténtico soberano de las circunstancias? Mira lo que decía Isaías interpretando los excesos del poder. Capítulo 33. Ay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado, que haces deslealtad, bien que nadie contra ti la hizo. Cuando acabes de saquear, serás tú saqueado, y cuando acabes de hacer deslealtad, se hará contra ti. El que saquea y comete deslealtad en su fuero interno considera que nunca le va a pasar a él. Y esa es una enfermedad del poder. Cuando la gente abreva de las mieles del poder, considera que será indefinida la experiencia de disfrute. Y que nadie es inexpugnable, nadie, como diría el refrán, o más bien la canción llanera: sobre la pampa mi caballo, sobre mi caballo yo, y sobre yo solamente mi sombrero. Nadie me ve. Y pueden decir como el inicuo del capítulo 73, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. Estos impíos, sin ser estorbados, lograron con creces los antojos de su corazón. Quiere decir, entonces, mi querida iglesia y mis queridos hermanos, de que esta gente deforma la realidad en lo que en sociología conocemos como un acto de alienación, de enajenación. Ellos se interpretan inexpugnables. Ellos creen que van a hacer saqueo y no los van a saquear. Ellos creen que van a hacer deslealtad y no la van a hacer con ellos. Pues el Señor les advierte: cuando acabes de saquear, serás tú saqueado, y cuando acabes de ser desleal, se hará deslealtad contra ti. Esto es una paráfrasis de lo que Pablo explica a los Gálatas: no erréis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare,
eso también cegará. Mis queridos hermanos, el poder es efímero y Dios a estos que muchos de ellos están predestinados para condenación, como lo describe Pedro, es cuando llegue el momento que se encuentren cara a cara con Dios. El Señor dirá: ¿cuál es tu excusa para no haber hecho lo que yo demandé? Te lo di todo. Al punto que llegaste a pensar, te di tanto poder que llegaste a pensar que una hoja del campo no se movía si no era tu voluntad. Eres inexcusable y nadie podrá encontrarse ante ese tribunal sublime diciendo que puede excusarse ante Dios, porque por encima de la pampa está tu caballo, sobre tu caballo estás tú, y sobre ti el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Hay uno más alto evaluando nuestro proceder, y de ese tribunal no podremos escapar. Allí no hay abogados corruptos, allí no hay extorsiones, allí no hay dolo y cohecho para poder pagar tribunales. Allá habrá un Dios que tiene ojos como llama de fuego, que evalúa no solamente lo que hicimos, sino aún las intenciones de nuestro corazón. Esa es la teología de la justicia. Esta es la teología que en última instancia un juez cristiano teme. Las demás leyes se temen por temer este principio incontrovertible de nuestra cosmovisión. Si no hay un tribunal por encima de los tribunales terrenales, es un absoluto acto de arbitrariedad epistemológica darle el mismo estatus y valor a los tribunales terrenales. Es un acto de fariseísmo social acatar leyes de la tierra si no se acata la ley divina. Ellos se creen, pero miren lo que le dijo Isaías y lo puso en perspectiva. ¿Tú te crees que las hojas del campo no se mueven sin ti? Oh Jehová, ten misericordia de nosotros, los que sufren el saqueo y la deslealtad de estos que están allí. Oh Jehová, ten misericordia de nosotros, a ti hemos esperado. Tú, brazo de ellos en la mañana. Isaías le está recordando: tú eres el brazo de los que están en el poder. ¿Sabe qué? Ellos están en el poder porque Dios así lo quiere. Dios es tan soberano que es el que dispone quién está y quién no está. Pero no significa que están bien. Tu brazo de ellos en la mañana, sé también nuestra salvación en tiempos de la tribulación. El Dios que nos hirió, porque todas las cosas las hizo Jehová para sí mismo, aún el impío para el día malo. El Dios que utilizó estos perversos para lesionar quizás nuestra nación y nuestras vidas, será también el brazo sobre el que se sustentará nuestra salvación, y Él será nuestra salvación en el tiempo de la aflicción. Paráfrasis del profeta Jeremías: el mismo Dios que hiere es el Dios que te venda. A su nombre sea la gloria. Se da cuenta que pueden estar ellos allí, pero ninguna potestad tuvieran sobre la vida de nadie si no les viniera de lo alto. Así se le responde a la soberbia, que consideran que es una realidad endógena. Yo soy muy bueno y por eso es que estoy en el poder. No, tú estás allí por lo que dice la Escritura. Dios le da el poder al más bajo de los hombres. En teología política, en el vocabulario teológico del poder, el único currículum que hace falta para estar en el poder es ser el más bajo de los hombres. Es la único currículum. Y Dios dice, para que tú veas que hasta es un acto de gracia el que Él pueda ostentar un cargo de tan honorable y de ostentación. Por eso son inexcusables ante mí.
Esto puede ser objeto de una larga reflexión después. Pero ¿qué hace la iglesia frente a esto? ¿Qué es el Domingo de Ramos? Capítulo 18, verso 31 nos lo explica en esta seguidilla de eventos cuando Jesús anticipa su visita a Jerusalén. Y miren lo que dice acá. Capítulo 18, verso 31. Tomando Jesús a los 12 les dijo: he aquí subimos a Jerusalén. Aquí está anticipando el Domingo de Ramos. Y está diciendo: ya voy a consumar mi obra. ¿Qué debo hacer mientras peregrino a la consumación del proyecto eterno de Dios para mi vida? Subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado lo matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y de estas palabras les eran encubiertas y no entendían lo que se les decía. Lo interesante de este episodio es que vienen a entrar en conflicto dos perspectivas de la mesianidad. Hasta el día de hoy, los judíos no creen que Jesús de Nazaret es el Mesías porque no tenía un carácter militar y combativo. La imagen, el imaginario simbólico hebreo, interpretaba de que el Mesías tenía que ser un Mesías regio como David, un Mesías que le vendría a dar muerte de alguna manera al poderío imperial romano. Oye, si necesitamos a uno, no que mate a miles, sino a 10,000. Tenemos una bota imperial opresiva con cargas onerosas de impuestos. ¿Cuál era el problema con los publicanos, que eran los cobradores de impuestos en el siglo I? Que tenían un negocio que era lesivo al corazón de la propia patria y que era lo que estaba de alguna forma incomodando el corazón de los discípulos cuando se incorpora un publicano como Mateo dentro del grupo, o cuando Pablo o cuando Jesús visita a un Zaqueo, que era otro publicano, que es el recaudador de impuestos. ¿Cuál era la estratagema de algunos de ellos? Riquísimos. Decían: ve, tú debes aquí de impuestos 100 denarios. Vamos a poner que sean $100. ¿No los tienes? No, yo te los presto. Pero ahora tú me vas a pagar el doble de los impuestos que tendrías que pagarle a Roma para tú honrar tu compromiso, para que no quedes mal. Yo te voy a financiar tu deuda. Y muchos de ellos ponían cargas onerosísimas. Pedro, Juan, los Boanerges tenían una cooperativa de pesca y ellos veían que todo el esfuerzo de la pesca de una madrugada se iba en el pago de impuestos por un conjunto de compatriotas que vendían el interés nacional por encima de los intereses de un imperio opresivo como Roma. Ellos dijeron: tú nos oprimes porque la espada de Roma te defiende. Y eres capaz de vender a tu propia familia con tal de cumplir tus privilegios que te brinda tu partido político. Esa era la repulsión que sentían por Zaqueo. Esa era la repulsión que sentían por estos funcionarios públicos, porque no era muy alentadora la condición. Habían cosas que cambiar. Y yo me imagino que estaban todos allí preguntándose: pero ¿cómo me vas a decir tú? Aquí tiene que venir un Mesías que acabe con toda esta gente. Tiene que llegar con un fusil y matarlos a todos. Me lo imagino así. Yo decía: aquí tiene que llegar un Mesías que ponga orden, chico. No me vas a decir tú que un tipo que está partiendo panes y peces es el Mesías. No me vengas a decir tú que uno que murió en un madero es el Mesías. Aquí, teniendo en cuenta la agresión que estamos sufriendo como pueblo elegido, tenemos un tetrarca ahí usurpando el trono, ya varias generaciones de ellos usurpando nuestro trono, y no va a llegar el que viene a ocupar realmente el trono de David, sacar este Zaqueo en el que nos tiene el imperio romano. Esa era la expectativa mesiánica que tenía Judas, que era un celote, que era el ala radical de los que tenían un cuchillo. Por eso eran conocidos como celotes, porque ellos eran el ala radical, violenta de la comunidad hebrea que estaba en resistencia militar y política ante el imperio romano. Así que Judas diría: oye, ir a morir a Jerusalén no tiene sentido.
No vas a tomar el poder. Nosotros aquí tenemos una discusión hace unos días, ¿quién es el mayor de nosotros? Y Jesús tuvo que decirle, ya va, ustedes tienen que ponerse en perspectiva. Peleando entre ellos quién era el mayor, algo que la iglesia de hoy sigue haciendo. ¿Quién tiene más esplendor? ¿Quién tiene mayor elocuencia? ¿Quién tiene mayor dinero? ¿Quién tiene mayor proyección social o mediática? Esas estupideces en las que Satanás entretiene como un hámster, dando en una ruedita, estupideces que desvelan a muchos. Estaban presentes los discípulos. Estaban peleando quién era el mayor. ¿Saben por qué? Porque en el fondo ellos decían, cuando Jesús vaya a Jerusalén y tome el poder, yo voy a ser el presidente del partido y el segundo al mando el vicepresidente. Estaban diciendo, ¿cómo nos repartimos aquí la cochina? Porque va a llegar el día en que Él va a ser el regentor. Y Jesús vino y les desbarató la agenda y le dijo, no, yo voy a Jerusalén a morir. El grano tiene que caer primero a tierra para que luego dé fruto. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos, mucho menos vuestros caminos. Porque la distancia que hay entre el cielo y la tierra es la distancia que separa mis caminos y mis pensamientos de lo que ustedes consideran debería ser el proceder divino. ¿Quién me dio a mí primero para que yo tenga que devolverle? ¿Quién me enseñó a mí sabiduría para que yo demande del consejo? Voy a ser asesinado, voy a ser vituperiado, voy a vivirle el escarnio como un profeta más, para testimonio a la historia y la eternidad de que vino el Mesías y le dieron muerte. Voy a utilizar al mundo gentil para llevar a cabo la obra más sublime que conocerá la historia. Le darán muerte al Dios humanado. Y alguien diría, vamos a morir, no nos van a dar un carguito. En otro texto paralelo dice, vamos con Él para que muramos todos. Ya decían, no lo entiendo, pero lo sigo. La iglesia de igual manera debe pensar como los discípulos a pesar de su torpeza. Yo he decidido seguirte a pesar de no entenderte. He decidido marchar al rumbo que me has asignado a pesar de no entender a cabalidad lo que tú estás haciendo. No podemos entender muchas de las cosas que vivimos, amadas hermanos. Hay momentos y circunstancias en donde nuestros prejuicios, nuestras ideas se ven estrujadas y deshechas, donde las expectativas que teníamos de una vida de bienestar, de prosperidad, a lo mejor nunca han llegado. Hay momentos en donde usted como ministro del Evangelio, el Señor empieza a incomodar el lugar donde usted se encuentra y empieza a poner como Abraham la necesidad de apartarse de la tierra y de su parentela y tomar transiciones que van a ser cambios sustanciales en la vida del ministerio, de la vida personal. El Señor puede hacer cosas que usted no entienda, pero usted debe seguirlo. A pesar de no entender lo que Dios hace, usted debe, su responsabilidad es decir, no importa que yo no lo entienda, ¿a quién iremos si solamente en ti yo tengo palabras de vida eterna? Yo no conozco otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual yo pueda tener salvación, sino en el dulce y sublime nombre que es sobre todo nombre. Así que la caravana rumbo a la Jerusalén celestial, porque ¿cuántos marchan a esa Jerusalén? ¿Cuántos van a la patria auténtica? Somos peregrinos, extranjeros, con nostalgia de nuestro auténtico hogar, y vamos rumbo a esa patria. Me encanta pensar que los patriarcas vivían en carpas, se mudaban rápido. Somos peregrinos, somos extranjeros, somos una contingencia en este mundo. Este mundo no es mi hogar. Estoy de paso por él. Y lo que debo hacer es lo mismo que Jesús: consumar lo que Él me mandó al costo que sea. Y aún sin entenderle, seguirle. Porque habrá momentos en nuestra vida donde no entendemos lo que Dios hace. Pero es nuestra convicción que la fe viene a poner orden a eso que Martin Lloyd-Jones llamaba la reflexión cúbica de la fe.
podemos entender la vida desde una perspectiva cúbica, porque sabemos que nuestro ayer está en las manos de Dios. ¿Verdad que sí? Si no estuviera en las manos de Dios, estuviera en las manos del diablo. Mira este ejercicio. ¿Cuántos aquí han pecado? Y los mentirosos que no levantaron la mano, no se preocupe. Los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Ya pecó. Si no había pecado, ya pecó. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. La diferencia entre nuestro pasado y el pasado de aquellos que no están en Cristo es esta. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Gloria al Señor. Me encanta. La Biblia de las Américas dice como si nunca hubiera sido. Como si nunca hubiera existido. Y usted puede estar psicológica y emocionalmente anclado al pasado. Qué vergüenza de pasado tengo yo. Pues si usted está en Cristo, miren, hasta lo que Satanás le acuse a usted de su pasado, si usted está en Cristo, él es un calumniador. Porque así sea verdad que usted lo cometió, si ya usted Dios le perdonó, cuando Satanás quiera cobrar esa factura, solamente podrá calumniarle, porque el Señor dice, yo no me acuerdo de eso. Yo no me acuerdo, yo le prometí a él que no me acordaría más de sus rebeliones. Le dije que no hiciera memoria de las cosas pasadas. Le dije que se olvidara del pasado y pusiera su mirada en el autor y consumador de la fe y que prosiguiese a la meta del supremo llamamiento. Es cinismo. Es indulgencia ante el pecado. Es flexibilidad genuflexa para no ser firme con el transgresor. No, es entender que la única manera de vencer al pecado es esta. Con misericordia y con verdad se corregirá el pecado. Hay entonces en la convicción de que el pasado íntegramente, ese pasado ya en las manos de nuestro Dios, encontró resolución, perdón. Y el que cobre el pasado como respuesta, como reproche en el mañana, está siendo un calumniador si Cristo Jesús ya lo perdonó. Si Jesús lo perdonó. ¿Qué hay que hacer para encontrar perdón? Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno de vosotros hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Tenemos allí una respuesta. El pasado te atormenta, pues el Señor lo transforma. El presente te angustia o te tiene lleno de estrés. Tienes tensión porque tu presente es angustioso, es vergonzoso, es inquietante. ¿O es el futuro el que te agobia? ¿Qué va a pasar conmigo? Pues esas tres dimensiones están en las manos del Dios que tiene los hilos de la historia en sus manos. Y por eso, por angustiante que sea el mañana, Él te recuerda, te voy a expoliar la película. Sentarse con alguien que le eche el cuento a la película es feo. Que usted le diga, mira, se va a morir. Imagínate, estás viendo el Titanic por primera vez. Y te ve, el catirito se va a ahogar. Muchacho. ¿Quién te pidió información que nadie pidió? No, se va a morir, al final se ahoga y se va. Muchacho, eso es para botarlo de la casa. Naguará, te expolió la película. Yo he conocido gente así, ¿sabes? Ahora es que hay, y parece que el placer de ellos es expoliarte la película antes de que termine. Naguará, se murió Leonardo DiCaprio. Entonces uno esperando que pase otra cosa y pasa el vaticinio. Bueno, lo cierto es que de alguna manera todo lo que hoy puede generar angustia, el Señor dice, estoy seguro que esta película sí te va a gustar que te la expolien, tu vida. Seguramente tú sí quieres que te hablen de cómo va a terminar tu carrera.
y te voy a enseñar algo que está en Romanos capítulo 8. Y voy a emplear una palabra, diría el Señor, que tiene mucho sentido para el vocabulario contemporáneo, que es sinergia. En donde el Señor dice, todo lo que te involucra sinérgicamente está trabajando para que mis propósitos se cumplan en tu vida. Traducción al castellano: a los que amamos a Dios, todas las cosas contribuyen para el bien. A su nombre sea la gloria. Así que síguelo, a pesar de no entenderle, porque el mañana está en sus manos, y como el autor y consumador de ese mañana, Él dijo, te voy a expoliar algo más, nunca te dejaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No importa lo que el pasado, presente y futuro involucren, síguelo. ¿Qué otra agenda espera por la iglesia el domingo de Ramos? Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó a traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Mientras peregrinamos rumbo a la patria celestial, tendremos que seguir al Maestro a pesar de no entenderle. Pero hay otras alcabalas donde debemos detenernos, y una de ellas tiene que ver asistir a los desvalidos, asistir a los que están junto al camino, que están demandando atención de Dios. Fíjense lo interesante de Bartimeo, que después de todo este ciego es el que traduce, el protagonista de esta historia. Pienso que nos da una ilustración perfecta de lo que debe ser nuestro trabajo misionero y nuestra interacción social con las diversas realidades de nuestra sociedad. Tenemos a un Zaqueo execrado de la sociedad porque era ciego. Le Boff escribía en su libro Los disidentes del mundo antiguo de que los esclavos, los ciegos, las mujeres, los niños y los leprosos, quizás en la última categoría, estaban execrados de la dignidad social. ¿Por qué para un judío ser ciego era un problema? Y particularmente para, en este caso, este relato. En 2 de Samuel capítulo 5, verso 6, se le da la historia a usted de cuando Jesús viene a tomar, David viene a tomar posesión de Jerusalén. Estaban los jebuseos habitando Jerusalén por aquel tiempo y era una fortaleza inexpugnable. Lo cierto es que los jebuseos habían escuchado de la fama de David y le habían dicho a David este desafío, porque David es un modelo de masculinidad interesante. Además de ser un tierno poeta, era un combativo guerrero. Se congregaban los aspectos de virilidad, pero también de ternura, que son propios al corazón de la masculinidad cristiana. Que por cierto, olvidé decirlo, el jueves tenemos nuestro encuentro ya de cristianismo musculoso y vamos a tener nuestra clase de CrossFit. Nos va a venir muy bien después de comer en estos 3 días dulce. Nos va a venir muy bien. Así que esperamos, nuestro querido profesor estará dándonos instrucción y todos los caballeros están convocados el jueves a las 4 de la tarde. Interesante lo que vamos a tener ahí sobre este debate de la masculinidad cristiana. David, los jebuseos le dijeron, que David quiere entrar aquí. David no puede con nosotros. Los mancos, los cojos y los ciegos nuestros lo van a sacar a patadas de aquí. Lo peor nuestro puede con él. Allá hay una cancioncita que dice que Saúl mató a sus 1000 y que David había matado a sus 10.000. Será los 10.000 filisteos, pero no con los jebuseos. El peor de nosotros es mejor que David. Y David le dijeron, ¿cómo dijo? Muchacho, era como si le hubieran alado la patilla. ¿Cómo dijo que no podemos? Ya vais a ver.
se le coló por una alcantarilla, se metió, desbarató a la fortaleza de los jebuseos y decretó un edicto que decía que estaban fuera de la ciudad los mancos, los cojos y los ciegos aborrecidos por David. Así que un decreto del rey había echado fuera a los desvalidos que supuestamente, y esto me imagino yo, se reificó socialmente, y esto en vocabulario sociológico es interesante. ¿Cuál es el lugar donde un ciego y una persona podía encontrar paz y reposo si no era en Jerusalén, la ciudad de la paz? Que tú estés exiliado de la paz por razón de un decreto, porque tu pasado y tu vergüenza te mantienen execrado de la posibilidad del encuentro con el rey. Ahora este ciego escucha que viene Jesús y dice: ¿quién viene ahí? Y este ciego sabía más que un pescado relleno. Este sí sabía. ¿Quién viene ahí? Jesús el Nazareno. No, tú estás viendo Discovery Channel, de History Channel, que no quieren reconocer lo que Él es. Él no es un profeta más. Él no es un filósofo encumbrado. Él no es un orador elocuente o un sujeto que con artes mágicas viene a persuadir al pueblo. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Hijo de David, el que puede revertir el edicto de mi miseria, el que puede darme una nueva palabra de dignidad, el único que puede decir que lo que David había dicho de nosotros, que éramos ciegos despreciables, hoy Él lo puede cambiar con una palabra suya. Y dijo: ustedes no saben quién es Él. Él es el verbo de vida humanado. Él es el Jehová de los ejércitos, que tabernaculizó y habitó en medio nuestro. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y qué interesante que los que seguían a Jesús le decían que se callara la boca. Como parece que sigue estorbando a la iglesia las personas que necesitan encontrarse con Jesús. Miren, mis queridos hermanos, la ideología de género, las campañas proabortistas, esta suerte de sodomía y de ideologías perversas que hoy pretenden lesivamente deteriorar la dignidad de Occidente, tienen nuestro mayor repudio. Pero no nos podemos parar tampoco en las antípodas del fariseísmo, poniéndonos cual alcabala moral y espiritual en las puertas de nuestras iglesias, a prohibir a una homosexual, a una prostituta, a un ladrón, a un narcotraficante, no importa su origen. Si ese hombre entendió que necesita encontrarse con Jesús, el Hijo de David, no sea usted un impedimento y no le mande a callar la voz. Recíbale, ábrale los brazos, porque Él vino a salvar lo que se había perdido, no lo sano. Él vino a rescatar lo extraviado de este mundo. Así que el Señor nos da una cátedra una vez más. Quiere silenciar las voces de los que me necesitan. No quieren estar contigo los que fueron mis amigos, a los que yo sané, a los que yo curé, a los que yo les di un nuevo comienzo. ¿Por qué te niegas a dar de gracia de lo que de gracia recibiste? Los discípulos le mandaban a callar, pero Él clamaba a gran voz para testimonio a nosotros y testimonio a los que somos líderes espirituales. El Señor le dijo: mira lo que yo hago cuando alguien clama mi nombre. Ya tú vas a ver cuáles son las voces que hacen detener mi caravana. Ya vas a ver que en Jericó había muy buenas casas que visitar, porque según el historiador Joaquín Jeremías, era el lugar donde mayor número de sacerdotes y de casas muy buenas habían allí para visitar. Pero Jesús dijo: tú vas a ver cuál es la voz, donde yo me detengo, donde yo me quedo quieto, donde yo asisto a la convocatoria. Al del despreciable ciego que tú no quieres que hable, yo allí me detengo, porque yo no puedo ver un hombre, un corazón contrito y humillado, sin que yo esté presente dándole sanidad. Un corazón contrito y humillado yo nunca despreciaré. Esa es la voz que detiene a Jesús y le da nuevo comienzo a los que Él invocan.
Este hombre era ciego físicamente, pero tenía gran visión espiritual. Logró ver ni lo que los discípulos veían. Muchas veces nuestras organizaciones se comportan como los discípulos. Por eso la religión, cuando se burocratiza, se desnaturaliza. La iglesia no es un factor de poder político. La iglesia es la embajada de Cristo en la tierra y tiene que saber cuáles son las alcabalas a las que debe asistir. No se puede llegar a Jerusalén sin detenernos junto a los ciegos del camino. Y con esta otra visita terminamos, porque vino a escandalizar y a hacer rasgar las vestiduras a todo el mundo. Dijo, hasta acá todo va muy bien. Miren, esto es lo que estaba pasando ya para entrar a Jerusalén el domingo de Ramos. ¿Será que hay que poner el ramito al frente o hacer esto? ¿Será que la tarea es poner la rama en las calles o poner estas convicciones en nuestros corazones? Si quiere, ponga la rama, pero no deje de hacer esto. ¿Está siguiendo a Jesús a pesar de no entenderle? ¿Está sirviendo al Señor a pesar de tener una disfunción y problema con algún hermano? ¿Está usted encomendando su mañana en las manos de un Dios que todo lo organiza y a pesar de no entenderle, le ordena seguirle? ¿Está usted deteniéndose junto a los Bartimeo? ¿O usted tiene temor de que lo vean con él? En una ocasión, siempre yo he hecho bromas con esto y me gusta traer este comentario. Antes de yo ser pastor en la iglesia, como todos sabrán, yo soy de Maracaibo. Y uno de mis trabajos que yo conseguí recién graduado era en la Universidad José Gregorio Hernández. Yo era profesor de lógica y de filosofía en la Universidad José Gregorio Hernández. Tenía 600 alumnos, tenía 10 cursos de 60 alumnos. Imagínense eso, de 60 alumnos cada 600 alumnos de lógica. Y era una experiencia muy bonita la que tuve en ese lugar. Pero yo tenía que pasar todos los días para ir a mi trabajo. Yo tenía un Jeep descapotado al que mis pastores estaban orando y decían, vamos a orar por él porque este es el becerro de oro de Jorge. Lo teníamos, muchachos, el becerro de oro, queríamos el carrito, un Jeep descapotado, pero ya no me servía. Ya no podía yo andar en Jeep porque a mí me exigían ir influsado y en corbata a la universidad. Entonces yo tenía que ir encorbatado y con la corbata volando así, muchachos, caía un palo de agua y yo llegaba a la mitad mojado y la mitad, no, hay que vender el Jeep. Pero mientras el Jeep yo lo vendía, yo tenía mucha exposición, por supuesto. Y recuerdo que yo tenía la necesidad y compré un carro, me vendió un pastor un Mustang, no un Mustang Cobra, no se cree, es un Mustang Mapanare, Mundo. Será un Mapanare el que tenía yo. Tenía un 84, pues. Y estaba bueno y ya me podía enflusar e ir decentemente. Me regalan una caja de Nuevo Testamento y recuerdo yo que en el tránsito para la universidad se paraban siempre unas prostitutas debajo de un cují en la autopista número 2 de Maracaibo. Entre el McDonald's de Vistabella y el Angelito de Amparo, por ahí se paraban en un cují. Se paraban y todo el mundo sabía que era prostituta. Siempre que yo pasaba por ahí, tenía los Nuevos Testamentos, decía, voy a pararme a darle unos Nuevos Testamentos. Pero miren lo que me pasó. Yo decía, si yo me paro donde están esas mujeres y pasan unos hermanos, ¿qué van a decir los hermanos míos? ¿Qué está preguntando ahí? A mí me dicen el peluche en Maracaibo. ¿Qué está preguntando el peluche ahí? Si es sinvergüenza, mira dónde llegó. A que las cariñosas. Y le quiere, ¿qué estará preguntando? Y yo cuando frenaba volví a acelerar. No les voy a dejar. Y les dejo, no, sigo para adelante. Y les dejo, sigo para adelante. Pues que Dios me perdone mi hipocresía y mi cobardía. Saben que me robaron el carro y nunca les di un Nuevo Testamento a esas mujeres. Porque quizás en la hipocresía de los propios discípulos, de los que presumimos seguir a Jesús,
Ya yo estaba muy burocratizado y me importaba más la opinión pública que la opinión de mi Señor. Ese conflicto de lealtades, nunca usted dude para quién usted debe fallar y cuál debe ser el horizonte de su elección ética. Pues me robaron el carro y nunca me senté allí porque no quise hacer lo que Jesús hizo en el 19. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que vio un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud porque era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió un árbol sicomoro para verle porque había de pasar por allí. Ver sin ser visto. Muchos quieren ver hacia Jesús. Yo quiero verlo sin que me vea. Yo quiero verlo sin involucrarme. Quiero verlo pero que no me mande a hacer nada. Quiero ser un espectador de su gracia, pero no un participante de su gracia. Y por su estatura pequeña, que también era una estatura moral baja, porque era un Zaqueo para su pueblo, tiene muy bien puesto el nombre, él era un publicano. Él era estos tipos que refinanciaban las deudas y dejaban amplias cargas financieras en el pueblo. Entonces él descendió, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, porque él estaba trepado en el árbol. Mire lo que le dice Jesús. Le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Miren, me encanta que Jesús, si no lo invitaban a comer, él se invitaba al mismo. Y yo voy a copiar esto como pastor. Voy a copiar esto. Si usted no me invita a comer, yo no estoy gordito y cachetón por casualidad. En algún momento miraré para arriba, apúrate que tengo necesidad de pasar por tu casa. Hay algunos vicios que mire, se puede salir de la cocaína, de la heroína, pero del pan dulce con café con leche no hay manera de salir. Estamos abortados, el pan dulce con café con leche mojado, muchacho. Ahora, mire esto escandalizó a la gente. Que vas a visitar aquí. Tú sabes la cantidad de casas buenas que hay para tú meterte a la casa de ese ladrón. Tú estás loco. Te volviste loco. La verdad es que perdimos el viaje. Yo me imagino que estarían los mismos discípulos molestos, y ustedes lo pueden ver acá. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que él había entrado a posar con un hombre pecador. O sea que todos decían: ¿cómo Jesús se va a sentar con un pecador a comer? ¿No se parece a lo que nuestros escrúpulos religiosos enseñan? Usted sabe que estas burocracias religiosas de pastores de maletín, hay que decirlos así, pastores de maletín, pastores sin ovejas, burócratas del poder eclesial, utilizaron a lo largo de la historia de la iglesia la violencia y la represión como instrumento de retaliación política. La Inquisición está llena de episodios como esos. Pero aquí en Coro, vamos a hablar en nuestra casa. ¿Sabe usted de dónde viene la mala costumbre de preguntar por el apellido de alguien? Le voy a dar un poquito de historia de la Inquisición latinoamericana para que usted pueda entenderlo. Si aquí llegaba un misionero protestante en el siglo XIX, siglo XVIII, como muchos alemanes que hicieron vida en el país y a los que la corona siempre los tuvo al margen de cualquier ejercicio de proselitismo religioso, pues decían, no pueden hacerse protestantes las colonias hispánicas. Pero si algún misionero, alguien tenía el ímpetu de presentarse no como un inversionista o como alguien al que se le delegó Carlos V, teniendo un origen también sajón, había permitido la incursión en nuestra Venezuela de colonos, en este caso del concurso y la participación de colonos alemanes. Por eso Alemania hizo vida política en nuestro país por mucho tiempo en nuestra historia colonial. Pero lo interesante es que la Inquisición había buscado instrumentos para impedir el ejercicio religioso de proselitismo. Y uno de ellos era que si alguien estaba anunciando el evangelio al margen de las burocracias eclesiales, había la orden de que no se le podía alquilar una casa
Y si alguien decía dónde vivía, o la familia incurría en una falta de ese tipo, era excomulgada la familia que lo había recibido, y toda la descendencia de esa familia también llevaría la carga onerosa del estigma social. Tu casa fue excomulgada. Y eso generó lo que Arturo Larpietri llamó la sociedad de mediocres y sus cómplices. Y usted puede ver que ese comportamiento burocrático lo tenemos en nuestra forma de entender el trabajo. Una sociedad de delatores y de aduladores que buscan a través de delatar a los demás y de adular el único esfuerzo para consolidar las estructuras de poder. Yo estaré cerca del poder si yo denuncio y si yo adulo. La misma Inquisición nos enseñó a pensar así en nuestros trabajos. Y si tú le preguntabas el nombre de una familia, era porque necesitabas saber si él no llevaba el estigma de la excomunión. Y decir, este debe ser hijo de fulanito, no es buena comida. Y la gente estaba esclavizada al qué dirán. En una comunidad de hipocresías y de fachadas sociales. Me preocupa más el qué dirán, la apariencia, me preocupa más el parecer que el ser. ¿Eres o pareces? Lo cierto es que esta comunidad parece que los discípulos la estaban compartiendo y diciendo, tú vas a estar con un tipo como este chico. ¡Qué vergüenza! A lo que Jesús y Zaqueo responde, puesto en pie dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Es interesante que cuando, mire, si a usted le piden perdón, ¿cuál debe ser el camino bíblico? ¿Usted debe perdonar o no perdonar? Debemos perdonar. ¿Cuántas veces? 70 veces 7. ¿Cuándo usted piensa que no le están tomando el pelo? Porque alguien podría decir, no, pero es que me pidió perdón y va a seguir haciendo lo mismo, ¿para qué voy a perdonar? Eso no es asunto suyo. El asunto suyo tiene por orden es perdonar. Ahora, lo que el Señor se va a conseguir en el tribunal es, ¿cómo yo sé que tú pidiste perdón auténticamente? Porque quieres restituir, quieres indemnizar. Y si yo en algo he defraudado a alguien, lo devolveré 4 veces. Quiero pedirte disculpas y también quiero extender mi mano para restituir el agravio que has sufrido. A lo que Jesús al ver eso dijo, caramba, este sí experimentó una auténtica transformación. Y miren lo que dijo. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también él es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. No hay nueva Jerusalén si no tocamos la puerta de los indignos. No hay nueva Jerusalén si usted no perdona a Zaqueo. Los pobres, como el ciego del relato, nuestro querido Bartimeo, como el rico del relato del sicomoro. En ambos un abrazo infinito del Señor los acercó a su gracia. Así que cuando Tiberio César, cuando Pilatos, cuando Herodes el tetrarca y cuando Anás y Caifás sean sus líderes civiles y religiosos, usted tiene que armarse de valor y seguir al Señor a pesar de no entenderle, detenerse ante los execrados y exiliados y visitar y perdonar a los Zaqueos de este siglo. No hay Domingo de Ramos si usted no ha entendido eso. ¿Cuántos dan gloria a su nombre? Invito a los músicos a que puedan estar presentes. En uno de esos relatos, Jesús
El poeta colombiano José Eustaquio Rivera preguntó: Zaqueo, ¿qué viste en mí para tomar esta decisión de indemnizar a los que les hiciste daño? A lo que Zaqueo le respondió: Señor Jesús, yo vi reflejado en tus ojos el Zaqueo que yo quería ser. ¿Cuántos pueden ver en la mirada de Jesús el José, el María, el Jorge, el Eva? ¿Quiénes pueden ver reflejado en la mirada de Jesús el hombre y la mujer que usted quiere ser? Ese es el mismo Dios que nos dice: vengan a mí todos los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Quizás estas palabras han hablado a su vida como hablaron a la mía. Todavía en mi torpe proceder persigo esto como objetivo de mi vida personal. Si algo me tiene respirando es querer seguir al Maestro a pesar de no entenderle. Si algo me detiene es quererme parar en la caravana para escuchar a los Bartimeos y permitir que el poder y la gracia de nuestro Dios pueda brindarles un nuevo comienzo. Y si algo me tiene predicando el Evangelio es porque los Zaqueos y los hombres viles y perversos pueden tener un nuevo comienzo también. Estamos rumbo a Jerusalén. Nuestra caravana es la misma que la de Jesús. ¿O hemos sustituido el mito por el rito? Nos quedamos con las palmas, pero le estamos dando la espalda a la caravana de Jesús. ¿Eres tú de Tiberio o eres de Jesús? ¿Eres de Pilato o de Herodes? ¿Quién es tu Quirios? ¿Quién es tu Señor? Hoy yo quiero invitar a todos aquellos que quieran encontrarse con ese Jesús a que inclinen sus rostros y cierren sus ojos y repitan conmigo esta sencilla oración. Si usted quiere encontrarse con Jesús, diga conmigo: Señor Jesús, yo creo en tu palabra. En respuesta a ella, yo me acerco a ti. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame, bautízame con tu Santo Espíritu y haz de mí una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Me gustaría ver la mano en alto de aquellos que por primera vez hicieron esta oración conmigo. ¿Hay alguien? Dios bendiga al caballero. Dios bendiga al caballero. ¿Alguien más? Levante su mano. Dios bendiga la dama. Dios bendiga a todos los que levantaron su mano y todos los que hicieron esta oración quizás en privado. Ahora yo quisiera pedirles una cosa más. Todos aquellos que levantaron su mano por primera vez, pasen acá al frente y denme el privilegio de llorar por ustedes, mientras la iglesia con un fuerte aplauso les anima. Alabado sea nuestro Dios. Vengan al frente. Aplauda fuerte la grandeza de su Dios. Dios les bendiga. Dios me les guarde. Bienvenidos. Bienvenidos a la casa del Señor. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si tu boca confesare que Jesús es el Señor, y si en tu corazón tú crees que Dios le levantó de entre los muertos, tú serás salvo. Al igual que la confesión de Bartimeo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Pueden ustedes decir lo mismo al Padre? Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Si ustedes pueden decir eso, Jesús es el Señor, y si pueden creer que Dios le levantó de entre los muertos, ustedes serán salvos. Yo les pregunto hoy públicamente: ¿pueden creer eso? ¿Pueden confesarlo? Pues oremos para que esta convicción, más que un acto litúrgico, sea una experiencia auténticamente transformadora. Oremos por ellos. Póngase de pie y ponga su mano hacia este lugar. Oremos por cada uno de ellos. Dios y Padre Celestial, gracias por este momento.
Gracias porque esta es tu maravillosa, sublime y extraña obra, la que no podemos entender, pero sigues haciendo a través de los siglos. Y en medio de los siglos te ha placido darla a conocer, Señor. Hoy yo ruego por cada uno de ellos, para que seas tú, oh Dios, sanándoles, perdonándoles, limpiándoles con tu preciosa sangre, sellándoles con tu Santo Espíritu de gloria. Que toda fuerza del reino de las tinieblas que pretenda socavar la vida de ellos, hoy sea deshecha en el nombre de Jesús. Y que tu gloriosa gracia, maravilloso Espíritu de vida, sea reposando con virtud, poder y gloria en la vida de cada uno de ellos. Por causa de ellos bendice a sus familiares, a sus hijos, sus esposas, a los hijos de sus hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Alcánzales con tu gracia. Bendíceles, oh Dios, que como iglesia tendremos cuidado en darte la gloria y la alabanza solamente a ti. En Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Nuestra querida hermana Lourdes, anciana de nuestra casa, quiere tomar sus nombres y poder compartir con ustedes. Samuel, Dios te bendiga. Esas lágrimas se transformarán en gozo, pues cuántos dan gloria a su nombre. Vamos a despedirnos con mucha alegría.